Hace unos días se celebró la famosa Semana Santa, donde es bastante común las famosas películas que se proyectan en la televisión, ¿no? Películas de carácter bíblico que son clásicos, ¿no? Cuando era niño me encantaban esas películas, pero había una en particular que me impresionaba bastante, que era mi favorita, de tipo bíblico, y era Jesús de Nazaret. Esta película, interpretada por el actor Robert Powell, fue realmente un éxito en el mundo, ¿no? Hasta el día de hoy todavía se sigue reproduciendo, siendo que la producción se realizó en 1977. Dice la leyenda que Robert Powell, el actor que interpretó a Jesús, tuvo un problema después de la interpretación, incluso sobre el rodaje de la cinta. Digo leyenda porque no se ha comprobado que sea cierto, pero se dice que Robert Powell experimentó el síndrome mesiánico. ¿Qué es el síndrome mesiánico? El síndrome mesiánico se caracteriza como una alteración del contenido de pensamiento producto de una interpretación anormal de la realidad de temática religioso-espiritual. Es decir, se sentía o creía el actor en este caso, si la leyenda es cierta, que él realmente era el Mesías, que él realmente era Jesús. ¿Mm? Durante la grabación, Robert Powell se enfrentó a varias situaciones y es que precisamente él audicionaba para el papel de Judas en esa producción, pero sus ojos impactaron tanto a Franco Sefirelli, que fue el director, que le dio el papel. Tanto era la obsesión de este director que le pidió a Robert Powell que no parpadeara, y si tú ves en la cinta no parpadea en ninguna escena a excepción del momento de la crucifixión. Esta producción impresionó tanto a la gente por la imagen tan idílica de Jesucristo, tanto que los del mismo maquillaje lo veían como Jesús y la gente de alrededor creían que realmente era Jesucristo. Esto pudo haber potenciado ese síndrome mesiánico si Robert Powell realmente lo tuvo. Dicen que tuvo que recibir ayuda psiquiátrica por su situación. Hasta el día de hoy el actor confiesa, ya de unos 80 años creo yo, confiesa que todavía la gente le pide incluso milagros. Tú ves, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es bastante común esa imagen en carteles, en momentos religiosos, donde se le ve realmente como Jesucristo. Pero no nos desviemos del tema como tal. El hecho es que este personaje y muchos otros a lo largo de la historia han sentido esa sensación de realmente creerse el cuento de que son el Mesías, de que son enviados, de que son escogidos, tocados por la mano de Dios. Eso es lo que se define como el síndrome mesiánico o el delirio mesiánico. Entonces entendemos esto como el delirio mesiánico. No es que esté alucinando, sino que realmente tiene un pensamiento erróneo, pero lo basa en su realidad de que realmente se cree esta historia, que realmente cree que es enviado de Dios, cree que es el Mesías. Incluso hay personas que experimentan la sensación y están seguras, y lo aseguran todo el tiempo, de que son enviados de Dios, profetas, ángeles, seres celestiales. Y eso es lo que encontramos en particular en políticos también. Pero en el sentido espiritual, ese síndrome mesiánico o delirio mesiánico lo encontramos bastante en las personas líderes religiosas. Y esto es particularmente importante en religiones coercitivas, en este caso el de los testigos de Jehová, donde los líderes realmente profesan la idea de que ser buenos con ellos es ser buenos con el mismo Jesús. Se consideran personas mesiánicas, personas realmente con un ego extremadamente elevado que promueven cuando hablan, cuando conversan con otras personas, cuando exponen sus discursos. Su afán obsesivo de querer llamar la atención y sentirse realmente escogidos, tocados por la mano de Dios, hace que ellos tengan ese síndrome mesiánico. Porque es una creencia totalmente irracional para cualquier persona, pero para ellos es real. Ellos realmente se creen el cuento de que son escogidos, ungidos por Dios, y que tienen un papel crucial en la historia de la humanidad actualmente. Algo que observamos en el antiguo miembro del cuerpo gobernante, por ejemplo, Anthony Morris III,
encontramos que él decía que Jesús era su hermano mayor. Imagínate, decir que Jesús es tu hermano mayor, imagínate, es darte esa categoría de alguien mesiánico, esa categoría de alguien paranormal, alguien impresionante que tiene que ser reconocido y valorado. Una característica fundamental del cuerpo gobernante, por ejemplo, es esa idea tan rebuscada de darse más de la autoridad que debería tener cualquier líder religioso normal. Un líder religioso, un político, pues tiene esa sensación de dirigir, de hacer cierto tipo de cosas, pero ellos ya se atribuyen una autoridad divina y es ahí donde es el peligro. Ese delirio mesiánico se hace evidente cuando exponen en sus publicaciones la importancia histórica que tienen ellos, hasta el punto de que en su nueva Biblia pongan la palabra cuerpo gobernante en forma de subtítulo en una página de la Biblia. De manera que es un afán desesperado por llamar la atención a su identidad mesiánica. El cuerpo gobernante tiene ese síndrome mesiánico, podríamos decirlo, no estamos siendo categóricos, pero tú observas en todos sus comportamientos ese delirio de creerse en más que los demás. El delirio mesiánico a veces ni siquiera es culpa de la persona, sino de las circunstancias. Muchas personas estaban en una situación normal, pero al tener un puesto de autoridad, el poder les corrompe, como diría el famoso autor, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces encontramos una gran similitud en este delirio mesiánico también con algo que en psicología se conoce como el síndrome de Ibris o el síndrome de Ubris. Este síndrome parte de la idea de que una persona con poder puede empezar a experimentar rasgos narcisistas, producto del ambiente en el cual se encuentran. ¿Por qué? Nuevamente, el entorno los endiosa. Ellos no solo se endiosan en sus publicaciones, sino que los siguen, en este caso los testigos de a pie, los endiosan aún más. Tú observas el momento donde pues, viene un miembro del cuerpo gobernante a un país, lo tratan como un dios, lo tratan como un rey. Viajan en primera clase, les dan la mejor comida, les hacen homenajes prácticamente, hacen bailes de bienvenida. Entonces endiosan a estos miembros del cuerpo gobernante. Raymond Franz, por ejemplo, dice que ellos podían decir que van al lado y todas las demás congregaciones a donde irían ellos organizan todo tipo de cosas para brindarles todo lo que necesiten. En una ocasión, de hecho, volviendo al señor Tony Morris, por ejemplo, que ya no es miembro del cuerpo gobernante, todavía no se sabe la razón por la cual dejó de serlo, pero él en una ocasión también habla acerca de que no fue tratado de la forma en que él esperaba y que pues eso se lo cobraría Jesucristo. Sí, lo dijo en uno de sus discursos. Entonces podemos observar ese delirio mesiánico en estos líderes religiosos, donde tratan de forma despectiva también a aquellos que los critican. En el caso de Stephen Leff o Gary Lodge, menosprecian totalmente los asuntos gubernamentales. Incluso llegan a mentir, como pasó con el señor Geoffrey Jackson en Australia. Realmente llegan incluso a mentir, a despreciar cualquier crítica que se les haga acudiendo o acuñándose la idea de que pues son tocados por la mano de Dios y nadie debería decirles qué hacer. Entonces podemos ver algunas características en este síndrome o en este delirio mesiánico. La idea persistente, a pesar de que haya pruebas que demuestren lo contrario, tienen una idea persistente de que realmente son enviados por Dios. Por muchos años se tenía la idea de que en 1918 Jesús, en su gran sabiduría, se dedicó 3 años y medio, imagínate, para mí siempre fue bastante absurda esa idea, esa doctrina. 3 años y medio se demoró investigando pues, las religiones, ¿no? Desde 1914 que se entronizó, se dedicó 3 años y medio investigando las religiones, hasta que en 1918 tomó la decisión de nombrar a los testigos de Jehová como su única religión verdadera. Después los testigos, con el pasar de los años, dijeron que fue en 1919 que se limpió la iglesia y, en fin, acudiendo a algunas profecías,
para darse esa autoridad divina, cosa que es totalmente falso, totalmente absurdo, de que Jesús en su gran sabiduría y poder, si realmente existe, se haya demorado tanto tiempo en escoger una religión, ¿no? Y si hubiera sido realmente el hecho, pues hubiera escogido una religión muy parecida a lo que son los testigos de Jehová actualmente, si es que ellos tienen la verdad, y no hubiera escogido una religión que cometía tantos errores doctrinales y de conducta en aquel tiempo para tener que irla refinando por años hasta que actualmente todavía, hasta el día de hoy, corrigen todo el tiempo sus enseñanzas. Es absurdo y es un insulto hacia Jesucristo decir que haya escogido a estos hombres como su único grupo de personas para que dirijan a la humanidad actual. Pero esto forma parte del delirio. Así, de la forma más racional tú expongas la situación de delirio en la cual se encuentra una persona con este complejo mesiánico, pues la persona más se refuerza debido a los sesgos cognitivos de los cuales hablamos en este otro video. Sesgos cognitivos o pensamientos erróneos que fortalecen el pensamiento erróneo que tengo. En este caso son cogniciones o pensamientos que lo refuerzan. Por ejemplo, el pensamiento circular, donde una cosa lleva a otra y automáticamente todo se resuelve en que realmente soy escogido por Dios, que se expone muy bien en el libro Cautivos de un concepto, donde el pensamiento circular es el siguiente. Decimos, nosotros somos escogidos por Dios. ¿Por qué son escogidos por Dios? Porque fuimos nombrados en 1919. ¿Y cómo se sabe que no fueron nombrados en 1919? Porque nosotros lo decimos. ¿Y por qué tengo que creer en lo que ustedes dicen? Porque nosotros somos escogidos por Dios. ¿Cuándo fueron escogidos por Dios? En 1919. ¿Ves? Es un pensamiento circular que ellos utilizaron por años. Hasta el día de hoy todavía se siguen acuñando esa idea de que si eres bueno con ellos, eres bueno con Jesús. De que Jesús utiliza al cuerpo gobernante como su conducto actual para traer a la humanidad. El síndrome mesiánico es una característica muy fuerte en cualquier persona que tenga cierto tipo de autoridad. Y es muy probable que suceda. Volviendo al caso de Robert Powell, sea cierto o no, él hasta el día de hoy todavía experimenta esa sensación de la gente de ir hacia él, tanto que él no se volvió a dejar el cabello largo, no se volvió a dejar la barba como la tenía en la cinta, aunque ya tenga una edad avanzada, la gente sigue viéndolo como Jesús. Es algo bastante fuerte en el inconsciente colectivo la interpretación tan magistral que hizo. ¿Qué pasa? Nuevamente, pasan muchas cosas y los mismos testigos potencian ese delirio en el cuerpo gobernante, les dan ese poder y ellos al tener ese poder se creen el cuento. Claro, hay otra teoría la teoría de que pues son solo títeres los del cuerpo gobernante y que los que están detrás son los accionistas y en fin. Pero pensando en este delirio que tienen y que experimentan por su conducta, por su forma de actuar, por sus ademanes, por sus expresiones, pues tú te das cuenta que tienen ese problema, ese delirio mesiánico, que no propiamente podemos catalogarlo como una patología, una enfermedad como tal, o estemos diciendo que son enfermos mentales. Sencillamente es un síntoma que muchas enfermedades o que muchas personas que tienen enfermedades mentales padecen. Entonces encontramos algo que pasa en ese delirio mesiánico que vemos en el cuerpo gobernante. Pero ahí no termina la cosa. Este delirio mesiánico no solo lo experimentan los miembros del cuerpo gobernante, sino algunos ancianos. Personas, incluso testigos de a pie, han llegado a experimentar cierto grado de delirio mesiánico por la situación en la que se encuentran. Hombre, creerte el centro del universo, que Dios te escogió directamente a ti por encima de muchas personas, pues te da cierto grado de arrogancia, cierto grado de autoestima elevada. Insisto, no estoy diciendo que todos los testigos de Jehová tengan síndrome mesiánico, pero cuando estuve en la secta, yo mismo me tragué el cuento de que era alguien demasiado especial. Cuando discursaba, creía que lo hacía tan bien porque las personas me decían que lo hacía bien, que realmente creía que tenía una relación mística con Dios. Lo único que hacía era leer de corrido, aprenderme cosas de memoria y exponerlas. Eso no significaba nada, pero en aquel tiempo para mí significaban algo, una relación cósmica con Dios, y me creía el cuento de que era más especial y escogido y tocado por la mano de Dios,
solo por ser testigo de Jehová. Observé ancianos que discursaban como si fueran Jesús, como si fueran superdotados, como si fueran demasiado importantes, y lo veía mucho en un anciano en particular. Recuerdo hace muchos años que el anciano hasta le gritaba a otros en una asamblea allá en Cota, en Bogotá. Yo era acomodador y pues fui a pedir pues las hojitas del programa, eso fue hace muchos años, pero recuerdo mucho que ese anciano tan déspota me dijo, vaya para allá, así me gritó tan feo, y como él, anciano, daba discursos allá, nadie le decía nada. Y cuando discursaba ponía las manos y hacía así, como si fuera Jesucristo, venga ya, como si lo vieras en las películas, una cosa como una persona que se creía la gran cosa, y era solo un anciano de una congregación, pero sí que lo tenía, sí que tenía bastante esa arrogancia. Yo también la tuve, algunos ancianos la tuvieron, algunos testigos de a pie incluso la pueden llegar a tener por esa idea tan errónea de creerse en el centro del universo. Insisto, solo algunos. No estoy diciendo que todos los testigos o que todos los ancianos o incluso que todos los miembros del cuerpo gobernante tengan eso. Entonces realmente una persona, un testigo de Jehová de a pie, también se puede creer esa película y la podemos ver en la conducta de algunas personas. Realmente sentirte al centro del universo es bastante peligroso por ese delirio de grandeza, que es otro delirio del cual ya hablamos en este otro video. Muy bien, eso era algo que quería compartir con ustedes, con la anécdota de Robert Powell, el actor. Sea cierta o no, es bastante interesante este complejo, este delirio mesiánico, que quería compartirlo con ustedes mirando la conducta de los miembros del cuerpo gobernante y de algunos testigos de Jehová. Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado el video, se suscriban, lo compartan, le den al botón unirse si desean una asesoría personalizada. Les mando un fuerte abrazo y que tengan buena salud mental.